Bueno, pues vamos a entrar en materia. El domingo pasado, el gobernador Arturo Núñez presentó un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno y están aquí esta mañana y los hemos invitado para analizar precisamente este mensaje la priista Lorena Burregar, el perredista Roberto Romero del Valle y el panista Armando Padilla Herrera. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a tu amplio auditorio. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. Creo que es importante meternos al análisis, tratar de entender los mensajes que envió el gobernador el domingo pasado. Siempre estos eventos, el mandatario, el ejecutivo, aprovecha para enviar mensajes. Entonces vamos a tratar de entender qué fue lo que nos dijo Arturo Núñez, cuáles son los mensajes que envió, qué les pareció el informe. Yo primero quisiera iniciar preguntándoles, ¿fueron invitados al informe, Roberto? Sí. ¿Estuviste presente? Sí, estuve presente. ¿Lorena? No, en mi caso no. No te invitaron. No, Si te hubieran invitado, ¿hubiera sido? Posiblemente yo creo que una parte importante que tenemos que tener quienes somos actores políticos es estar atentos a lo que ocurre, y en el caso del gobernador pues es el personaje central, es el ejecutivo, y tenemos que saber qué está pensando, qué dice, qué hace, cuáles son los planteamientos que hace, logros y objetivos de la administración. ¿Discrepas entonces con la fracción del PRI, con la dirigencia estatal del PRI que no se presentó al evento del mensaje? Mira, yo creo que desde el punto de vista político cada uno de los partidos toma sus propias decisiones. En mi caso, bueno, pues yo no soy parte de la fracción parlamentaria del PRI, soy priista, pero bueno, pues soy una gente que observa, que analiza y que como actor político nosotros tenemos que estar atentos. Pero si en tu caso tú si hubieses ido, tú hubieras acudido, discrepas de la decisión que en un momento dado tomó la fracción. Pues digamos que ellos tomaron su decisión, yo hubiera tomado una decisión distinta. Me parece a mí que tenemos que ser muy civilizados, que el hecho de discrepar no quiere decir que te tienes que cerrar. Una de las cosas que yo siempre planteé, y en estos micrófonos lo hice en la tribuna del Congreso, es que nosotros teníamos que asumir como oposición una actitud inteligente, no decir a todo que no, como el PRD lo hizo en su momento cuando fue oposición. Nosotros tenemos que actuar con grandeza, con alturas de miras, con visión de futuro. Y ha actuado así la dirigencia estatal del PRI, el PRI ha sabido ser oposición. A mí me llamó mucho la atención y lo dije en su momento, me pareció absurdo la declaración de Rubiel Alonso, el dirigente de tu partido, cuando señala y condiciona la asistencia al mensaje del gobernador siempre y cuando Andrés Manuel López Obrador fuera a declarar a la Procuraduría sobre el caso Iguala. Se me hizo absurdo, sin conexión, no tendría nada que ver una cosa con otra, y bueno, ese fue el primer argumento que emite la dirigencia de tu partido en relación al mensaje del gobernador. Mira, yo creo que como oposición nosotros tenemos que ser una oposición distinta. Uno de los problemas que tenemos, tanto el PRD como el PRI, es que el PRI no sabe cómo ser oposición y el PRD no sabe cómo ser gobierno. ¿Por qué? Porque la génesis de cada uno de los partidos es precisamente, en el caso del PRI, pues somos un partido que nació desde el poder para el poder mismo. En el caso del PRD es un partido que nació como oposición y como oposición se desempeña muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto con la izquierda? Porque ya ahorita ya no es solamente el PRD, sino tenemos que hablar también de Morena. No saben cómo ser gobierno, no saben cómo afrontar ese desafío. Entonces son parte de las cosas que se tienen que discutir, revisar y analizar. No se puede descalificar o calificar a la ligera ni la posición del PRD ni la posición del PRI, que en su momento no traen esa cultura, y además no podemos actuar en el caso del PRI concretamente de manera como lo hacía el PRD. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener los equilibrios. Es riesgoso para nosotros como partido político actuar con beligerancia. Tenemos que ser propositivos, leer correctamente qué están pensando los ciudadanos, cómo necesitan los ciudadanos que actuemos como partido opositor con mucha responsabilidad. En el ejercicio de la crítica nosotros tenemos que ser muy equilibrados, tenemos que señalar los errores sustentada y razonadamente, pero también reconocer cuáles son los logros y avances. ¿Por qué? Porque el Estado es nuestra casa y tenemos que aportar propuestas, pero también señalar las cosas que no están bien para avanzar.
El país vive momentos muy difíciles, estamos entrando en un callejón muy complicado, donde los actores políticos, donde las fuerzas políticas no están asumiendo la parte de responsabilidad que les corresponde. Y en el caso de Tabasco tenemos que manejar con sumo cuidado lo que ocurre en Tabasco, porque una constante en Tabasco es el tema de las marchas, de los plantones, que además quien ha provocado, quien mostró a los ciudadanos cuál era el mecanismo de protesta que se tenía que hacer, era sacarlo a las calles, es la izquierda, el PRD, Morena. Entonces hoy son víctimas de eso, entonces resulta que no están teniendo la capacidad de respuesta a los ciudadanos, porque los ciudadanos se tienen que movilizar ante una incapacidad de respuesta a los problemas sociales, económicos. ¿Qué está haciendo el ciudadano? Sale a la calle para presionar, porque hay una indolencia de los servidores públicos en el estado de Tabasco. ¿Consideras, Lorena, que el PRI le envió un mal mensaje a los ciudadanos al no asistir al mensaje del gobernador Núñez? Mira, yo pensé que no asistirían a la sesión del Congreso del Estado como tradicionalmente el PRD lo hacía. Se salían de la sesión, no llegaban, en fin. Afortunadamente yo creo que asistieron a la sesión de Congreso, que es la parte protocolaria, constitucional, obligatoria. Me parece que fue una actitud buena de parte del PRI en ese sentido. El hecho de que no hubieran asistido al centro de convenciones es una cuestión de carácter político, ya es un evento más del gobernador. ¿Qué creo que debió haberse hecho? Pero tú decías, hay que escuchar al gobernante. Sí, por era supuesto, una oportunidad de escuchar al gobernante ahí. Y lo ideal es que el gobernante vaya al Congreso del Estado, que es la casa de los ciudadanos, donde están los diputados que son depositarios de la soberanía popular, los representantes de los ciudadanos, y lo óptimo es que el gobernador asista al Congreso, que además es inexplicable porque tienen una mayoría importante el PRD, y pues había condiciones políticas, porque además digo, el PRI no es el PRD, nosotros no somos agresivos, no descalificamos, no gritamos, a diferencia del PRD cuando ha estado. Bueno, hemos escuchado muy brava a Maite Dagdud, por ejemplo, en momentos gritando y en el jaloneo en el Congreso, o sea, sí se dan estos temas también con el PRI, Lorena. Bueno, se da al calor del debate, pero no la agresión que se pudiera dar a un gobernante, como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando el gobernante iba, y que de hecho a partir de las agresiones de la oposición es que los gobernadores priistas dejan de asistir al Congreso del Estado. Yo creo que tiene que ser una actitud de una manera distinta, conducirse los partidos de oposición, pero también el partido en el gobierno. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo he revisado es la paradoja del PRD o del gobierno de izquierda, porque ya no sé si es PRD o es Morena, Arturo Núñez, de pronto como que no ubicas bien dónde está. Aunque él se ha definido por PRD. Exacto. Él lo ha dicho públicamente. Sí, entiendo que así es, pero una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy viendo es que están actuando de la peor manera la representación del PRD en el Congreso del Estado. Ellos siempre criticaron el desempeño del PRI como fracción mayoritaria en el Congreso del Estado. Nada más que el PRI siempre se ocupaba de construir consensos y se sentaba con la oposición para construir los acuerdos. Y los mayoriteaban, Lorena, cuando necesitaban hacerlo. Sí, por supuesto. A veces se construían acuerdos, pero siempre se les escuchaba. No había la aplanadora. Aunque no les hicieran caso. No había la aplanadora que se hacía. Tú recordarás en la legislatura donde yo participé, en la 60 de legislatura, donde el coordinador de la bancada era inicialmente Juan José Martínez y posteriormente Juan José Peralta Fósil, y nos sentábamos, discutíamos, había acuerdos que se tomaban, pero no había esa posición de avasallamiento, de defender a ultranza todo lo que el Ejecutivo decía, y prueba de ello es que en mi caso yo era una voz crítica dentro del PRI. En el PRD hay uniformidad total y hay defensa a ultranza total. Rosalinda López es una voz crítica al interior del PRD, por ejemplo. Sí lo es, y mira qué trato le han dado.
Entonces no hay una uniformidad. Sí, pero lo que pasa es que Rosalinda, en el caso a otros personajes. Sí, pero en el caso de Rosalinda, y aquí Roberto Romero pues nos podrá despejar eso, pues ya no sabemos qué es, ¿no? Está en el PRD, ¿dónde está, no? No está dentro del partido. O sea, es que es una diferencia. Tú hacías una crítica dentro de tu partido, o eras autocrítica, o ibas o no en contra de la línea, pero estabas definida dentro de tu partido y decías que ibas a estar dentro de tu partido. Lo de Rosalinda, pues los mensajes que ha dado es que se va al Verde Ecologista, que se va a otro partido, que es candidata independiente, que es candidata ciudadana, su relación con el gobernador de Chiapas, su matrimonio, también hay que decirlo, o sea, forma parte de sus nexos familiares. Entonces, lo de Rosalinda simplemente ha sido una estrategia personal de ser Rosalinda, sin importarle su partido, sin importarle sus compañeros del PRD, sin importarles la fracción parlamentaria, sin importarle su gobierno, que es que tenemos un gobernador perredista, es simplemente Rosalinda. O sea, ella no podemos, eso también lo tenemos que decir, lo decimos todos, capacidad, experiencia, eso nadie se lo pone en duda. O sea, su inteligencia, su astucia, eso no está en duda en Rosalinda. Lo que Rosalinda ¿estaría en duda su lealtad? La lealtad es la que está, no es que no esté en duda, no está en el PRD. Su lealtad está... ¿La defines como una traidora? No la puedo definir, la traición se da cuando se consuma, pero en este momento el mensaje de Rosalinda es, no estoy en esa, dice que está en el PRD, pero en el PRD la definición conclusoria es que no está en el partido, y el partido tendrá en su momento que tomar la decisión o expulsarla o no expulsarla, o la primera si que tiene que hacer, no la convierten en víctima. Eso es lo que se ha señalado, que la harían víctima. A Rosalinda habría el ejercicio que se tiene que hacer en política, es que la dirigencia la tiene que llamar, porque entran los procesos internos, y entonces Rosalinda tendrá que ser llamada al partido y tendrá que definir su permanencia o no. Pero desde mi punto de vista muy personal, yo lo he dicho y lo digo públicamente, hay quienes me dicen en la calle, porque he sido muy crítico de los López Hernández, y me dicen, oye, en los López Hernández le ha dado mucho al PRD, sí, le digo, pero nos deben una gobernatura con Adán y nos deben la gran comisión en los tiempos de Manuel Andrade con Rosalinda. Y le deben las cuotas también. Y nos deben las cuotas del partido, por cierto, pero eso ya se les corresponde. Pero bueno, lo que sí quiero decir es, eso tendrá que ser una decisión de Rosalinda. El PRD la hizo senadora, diputada federal, diputada local. El PRD ha sido generosa con ella. Y esa generosidad debe ser respondida con lealtad e institucionalidad a su partido. Tú puedes ser autocrítico, es más, en el PRI no estaban acostumbrados, Lorena ha sido una excepción, no concuerdo en nada con muchas cosas con Lorena, pero tengo que reconocer que ha sido la excepción, para sus intereses o no sus intereses, pero ha sido algunas cosas. Y Rosalinda puede ser todo lo crítica, y en el PRD lo que sobran son críticos y autocríticos dentro del PRD. Ahí en el PRI o en otros partidos es una excepción o es raro. En el PRD son las tribus, hay que reconocerlo. Es que es una composición, composición diferente en el caso del PRI y del PRD. En el caso, como bien señala Roberto, en el caso del PRI, pues es inusual que se ejerza la crítica, y además los costos de una cultura de institucionalidad pues lo tienes que pagar. En mi caso yo lo he hecho, pero lo que yo señalaba al inicio es los desafíos que enfrenta el sistema de partidos en Tabasco. El PRI tiene que aprender a hacer oposición, sin que ello quiera decir que siempre nos vamos a quedar como oposición, porque los partidos políticos, y sobre todo un partido como el PRI, fue diseñado, fue creado para mantener el poder, para conservar el poder, y de lo que se trata es de ser competitivos para reconquistar el poder, como ahora lo podemos hacer en 2015. En el caso del PRD se mueve muy bien como opositor, pero son incapaces de saber cómo ejercer la crítica. No hay la autocrítica, siempre han sido autocríticos, sí, pero como oposición. Mira, por ejemplo, hay un dato que es importantísimo. Gabinete de Comunicación Estratégica hizo una encuesta nacional. Los peores calificados, los gobernadores del país peores calificados, son los gobernadores del PRD. Arturo Núñez ocupa el lugar número 31, solo superado por Graco Ramírez en Morelos. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando con la izquierda cuando llega a ser gobierno? ¿Por qué no logran dar el salto y hacer esa composición de ser gobierno, pero también ser un gobierno autocrítico? Porque además se supone que ellos leen bien cuál es
el sentir de los ciudadanos, sí, pero a la hora de traducirlo a políticas de gobierno, a actitudes de gobierno, no están dando a los ciudadanos lo que los ciudadanos necesitan. Por ello es que hay un nivel de decepción y de desencanto en Tabasco que nos está generando condiciones a los priistas para la reconquista o el regreso al poder, y eso, bueno, pues las encuestas lo dicen. Entonces esas son las partes que tenemos que revisar, porque insisto, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Lo que ocurre en el país no es una cuestión menor. Lo de Ayotzinapa es algo verdaderamente grave para todos y que puede impactar en todos los estados del país. Está impactando ya, hay manifestaciones prácticamente en todo el país. Aquí hemos Mira dado la cuenta caravana que están haciendo los familiares, los padres de familias a distintos puntos del país, cuando este es un asunto que corresponde, por cierto, a un gobernador emanado del PRD, a Ángel Aguirre, y que debió haberse resuelto en Guerrero. Ahora resulta que el gobierno federal, por entrar a resolver este asunto, está pagando costos políticos muy altos de eso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que revisar con mucho cuidado. Arquitecto Armando Padilla, ¿lo invitaron al mensaje del gobernador Núñez? Sí, fui invitado por partida doble. Por un lado, el partido me corrió la invitación para ir en bloque con mis compañeros. Y por otro lado, también como representante del partido en la mesa del Pacto por Tabasco, el señor Ojeda nos corrió también esa atención a todos los que ahí representamos, a todos los partidos que ahí acudimos a la mesa. ¿Y acudió? Claro, sí, ahí estuvimos. Bien, son las 9 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos para seguir platicando sobre este análisis que están llevando a cabo la priista Lorena Borregar, el perredista Roberto Romero del Valle y el panista Armando Padilla Herrera.